Lo nuestro es el debate democrático. Entonces pactamos las reglas y debatimos. Sigue prendido el debate en el Congreso entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. ¿Funcionan las fotomultas como medida para reducir los siniestros viales? 40% de universitarios sufren depresión. Médicos residentes los más afectados. El feminicidio no prescribirá en Colombia. Se debaten alternativas para evitar el sacrificio de hipopótamos. En 1985, uno mató a un pescador en el Atlántico. Escuelas de fútbol, las mejores aliadas para que jóvenes se alejen de la violencia. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Como el epicentro del debate presidencial de cara a la primera vuelta, se perfila el Congreso de la República. La senadora Paloma Valencia planteó allí la necesidad de invitar a varios de los aspirantes. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda insiste en que sea un debate entre izquierda y derecha. Unos términos. Paz total, crisis en la salud, corrupción, sistema pensional y política energética, entre otros, serían los puntos principales del debate de ideas que se abre paso en la plenaria del Senado de la República. Lo nuestro es el debate democrático, con todos los candidatos que tienen opción de ser presidentes de Colombia. Y no permitimos vetos. Y si el senador Cepeda los pretende vetar, aquí está el debate de control político. La senadora Angélica Lozano también insistió en que sea un debate entre todos los aspirantes presidenciales. No les dé miedo debatir con gente con experiencia gobernando, con gente sin jefe. El senador Iván Cepeda insistió en su propuesta de que sea un debate solamente entre izquierda y derecha, una discusión profunda entre dos modelos de Estado totalmente opuestos. Entonces, cuando ustedes lleguen con su compromisario, nosotros el nuestro y el señor de la Espriella con el suyo, entonces pactamos las reglas y debatimos con toda tranquilidad, sin gritos. De esta manera, el Congreso se proyecta como el gran escenario de pulso político previo a las elecciones, en un momento clave para la definición del rumbo presidencial. El año pasado se registraron 195 incidentes con drones que fueron empleados con fines delictivos, la mayoría afectando a las fuerzas militares y de policía. Para evitar esos ataques, se buscan medidas que los regulen. Esta semana 3 militares murieron a causa de explosivos lanzados a través de drones. También los habitantes de Briceño en Antioquia reportaron ataques con estos artefactos. Para proteger a la población civil y evitar que los grupos armados los sigan usando como herramienta para el conflicto, una iniciativa busca regular el uso de estos dispositivos. Tenemos que buscar la regulación, los registros de manera tal que las actividades como la agricultura, por ejemplo, como la recreación, puedan ser usados, pero que el gobierno, el ejército, la policía pueda tener herramientas para contrarrestar el mal uso de ellos. En los últimos años se han registrado más de 600 ataques con drones contra la fuerza pública y objetivos de seguridad, principalmente en regiones como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Catatumbo. Lo que necesitamos ahora son herramientas específicamente para que, por ejemplo, policía y Fuerzas Armadas puedan de verdad contrarrestar la acción de criminales. Por ejemplo, si yo estoy volando un dron de manera ilegal aquí ahora y la policía se acerca, en el Código Nacional de Policía no hay una herramienta específica que le permita confiscarme el dron. Utilizar estos dispositivos como mecanismo de protección para los colombianos es también lo que se plantea en el Congreso. Algunas aeronaves sin asegurar y otras aseguradas sin usarse, como los 16 drones de la Policía Nacional. En los próximos días esta iniciativa será estudiada en la Comisión Segunda del Senado. En 18 meses, Barrancabermeja impuso más de 150.000 comparendos con solo 5 cámaras. A nivel nacional, 2 millones de conductores han sido multados y el recaudo, escuchen, superaría los 2 billones de pesos. La pregunta es, ¿funcionan las fotomultas como una medida para reducir los siniestros viales? Veamos. Las fotomultas en el país están en la mira del Congreso, en donde se denunciaron que los operadores privados se quedan con hasta el 60% del recaudo y que hay cámaras sin certificación funcionando. Cerca de 2 millones de colombianos han sido multados con una fotomulta en Colombia. 2 billones de pesos han facturado
a costillas de los colombianos. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla concentran la mayor cantidad de dispositivos. Cada cámara, ministra, usted que fue concejala, sabe que factura alrededor de, si mi memoria falla, más de 180 millones de pesos día. En zonas con cámaras de fotodetección se registra una reducción del 21% en siniestros viales. La fotodetección, la tecnología, el uso de la tecnología es fundamental para poder sancionar los comportamientos de riesgo a los infractores. Ante los interrogantes sobre el funcionamiento y la efectividad de las fotomultas, se tenía previsto un debate de control político en la Comisión Sexta, pero la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nunca llegó. Más de 6 meses le llevan tomando el pelo a un tema tan crucial como las fotomultas en Colombia. Se espera que el centro de esta polémica, el control del recaudo y la legalidad de las cámaras, se defina en plenaria del Senado. Precisamente avanza en el Congreso una propuesta sobre una posible amnistía a multas de tránsito en Colombia. Con esto se busca aliviar el bolsillo de los conductores frente al acumulado de deudas más intereses. La iniciativa que cursa en la Comisión Sexta contempla descuentos en intereses y facilidades de pago. La medida hace parte de un paquete que también plantea modernizar el sistema de tránsito en medio de opiniones divididas por su impacto en el cumplimiento de las normas viales. Y esta amnistía sea durante un año, se pongan al día. Ganan, por supuesto, los conductores y ganan los entes territoriales que no han podido recaudar. La cuarta fue la vencida. Luego de 3 citaciones se dio cierre al debate que analiza el estado del catastro multipropósito con el fin de esclarecer los avances reales en la actualización catastral. A esta cuarta vez sí asistió el director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, para que rinda cuenta sobre la lenta implementación del modelo. En el Congreso han señalado retrasos significativos, inconsistencias en los avalúos y falta de articulación institucional, lo que ha generado incertidumbre en varios territorios. Las mesas tendrán que tener una formulación para resolver un tema de impuesto predial en más de 1.600.000 predios. El IGAC está destrozando con el catastro multipropósito mal actualizado y con una metodología inocua. Uno de los puntos más críticos del debate fue el aumento considerable del predial en distintos municipios. Que por favor verifique y caracterice de manera diferente a aquellos municipios que no somos y no tenemos latifundios, que no tenemos grandes propiedades. Teníamos municipios en este país que estaban sin actualizar, tenemos todavía, bueno, ya teníamos más de 30 y 32 años sin que se hiciera actualización catastral. Por eso se insiste en la necesidad de garantizar una implementación más transparente y equitativa del catastro multipropósito, que cumpla su objetivo de mejorar la planeación territorial sin afectar desproporcionadamente a la ciudadanía. Un fuerte choque se dio en el Senado por el futuro de las tasas de interés en el país. El Banco de la República plantea decisiones drásticas, mientras el gobierno advierte que dará la pelea para evitar un impacto en el bolsillo de los colombianos. Desde el Banco de la República se advirtió que podrían venir decisiones fuertes para controlar la economía, lo que encendería las alarmas en distintos sectores. La demanda interna creció a unos ritmos muy superiores a lo que se estima que puede crecer la producción sin generar presiones inflacionarias. Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que darán la pelea para evitar medidas que golpeen el bolsillo de los colombianos. El gobierno había advertido desde el mes de enero que era exorbitante la decisión que se había tomado con los primeros 100 puntos, pero agregarle otros 100 puntos a los 2 meses era algo escandaloso. También hubo advertencias sobre la necesidad de poner la lupa en este tema, debido a su impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Aquí hay una clara desarticulación entre gobierno y Banco de la República. Desafortunadamente esto llega en un momento coyuntural electoral. Esta discusión se hubiese podido dar en otro momento, seguro ya habíamos encontrado la solución. Cualquier decisión sobre tasas de interés tendrá efectos directos en créditos, vivienda y consumo, en un momento clave para la economía del país.
El cierre progresivo de tiendas de barrio y pequeños negocios en el Atlántico se ha intensificado en los últimos 5 años, producto de la presión ejercida por redes de extorsión, afectando así principalmente a Barranquilla, Soledad y Malambo. Más de 400 establecimientos han desaparecido del tejido comercial local en los últimos 5 años. Cerca del 50% son tiendas de barrio. Entre 800 y 1.600 fuentes de ingreso se han perdido solo en el Caribe. En el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 casos de extorsión en Colombia. La evolución de este fenómeno demuestra que el problema se ha agravado con el tiempo. Entre los años 2020 y 2023 se contabilizaban cerca de 250 tiendas de barrio cerradas en Barranquilla, Soledad y Malambo, mientras que para el año 2025 el número acumulado superó los 400, incluyendo también restaurantes, peluquerías, panaderías, farmacias y misceláneas. La controversia por el manejo de los hipopótamos en Colombia sigue generando debates en distintos sectores. Por eso se están promoviendo alternativas para evitar el sacrificio de estos animales, garantizando su bienestar. Así quedó en evidencia tras el encuentro entre la senadora Esmeralda Hernández y la ministra de Ambiente Irene Vélez. En ese encuentro insistió en la necesidad de avanzar en soluciones integrales. Allí se discutieron 3 puntos claves. Está vigente desde el año 2024 3 opciones y hoy siguen vigentes. Eutanasia, todo el tema de control poblacional a través de esterilizaciones y el tema de traslocación o traslado. Primero se planteó buscar alianzas con centros especializados para priorizar la esterilización y la traslocación. Entre las opciones se evalúa el apoyo de un centro indio que aportaría asistencia técnica y recursos. En el escenario en el que se avance con eutanasia se va a priorizar la eutanasia química y no la física, es decir, no la de fusil sanitario o rifle, sino la eutanasia química, que incluye la captura del animal y la muerte del animal a través de una inyección. Finalmente se acordó avanzar en un plan de gestión social con comunidades del Magdalena Medio y organizaciones animalistas. El proceso abordará impactos ambientales y la responsabilidad histórica del país en la introducción de la especie. El primer caso de un ataque de hipopótamo a un pescador se registró en 1985 en el embalse del Guájaro, en el departamento del Atlántico. El animal se había escapado de la hacienda Veracruz, propiedad de la familia Ochoa. Esta es la historia. Fue en la mañana del 13 de agosto de hace 41 años. El pescador Rafael Villafañe salió con sus compañeros a pescar, oficio con el que se ganaban la vida. Pescaban en corral, una modalidad en la que varias canoas lanzaban atarrayas para obtener una buena faena. De pronto, en una atarraya se enredó lo que creían era una gran presa y resultó ser un hipopótamo. Villafañe iba en la proa de la canoa y a un golpe del animal cayó al agua. Las fuertes mandíbulas lo atraparon y le causaron la muerte. Aproximadamente eran las 11 del día cuando se encontraron en la faena con el hipopótamo. El pescador Rafael Villafañe Gil, quien pensó que era un animal más doméstico, intentaron agarrar el hipopótamo y le costó la vida. El animal se había escapado del zoológico de la hacienda Veracruz, que la familia Ochoa Vázquez tenía cerca al embalse, en el municipio de Repelón. Desafortunadamente, por la falta de conocimiento y la poca colaboración de las autoridades de ese tiempo, se perdió la vida de ese pescador. Los empleados de Veracruz intervinieron y neutralizaron al animal, pero la vida del pescador se perdió. De otra parte, la ley Ángel, que busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal, cumplió 1 año de su sanción. Sin embargo, su ejecución no se ha dado según lo esperado. Por eso se dio un debate para exigir su implementación. 2.150 procesos relacionados con delitos de maltrato animal, 96 imputaciones, 45 medidas de aseguramiento y 93 sentencias condenatorias son el resultado hasta ahora de la aplicación de la ley Ángel. Sin embargo, la puesta en marcha de varios puntos que componen la ley no ha permitido que se implemente de la manera correcta.
Así como somos línea de 123 para la ciudadanía, somos línea asesora para los alcaldes. En ese espacio se dieron compromisos por parte de las entidades estatales. La meta, senador, es de aquí al 30 de julio, llegar a 120 municipios, intentando completar la cuarta parte del municipio del país y priorizando aquellos municipios que son de categoría 6. Se han delegado 625 funcionarios especializados en la protección y bienestar animal a través de los grupos de policía ambiental y de recursos naturales. Entre los compromisos que dejó la audiencia de control político se destacó la necesidad de garantizar condiciones claras para la adecuada implementación de las normas en los territorios, con el respaldo efectivo de las instituciones. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Hace un año fue aprobada una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Para analizar los avances en su implementación fueron estudiados sus alcances y retos. Tras 8 intentos, el Congreso logró la eliminación del matrimonio infantil a través del ajuste del Código Civil, que anula y prohíbe todo tipo de unión con menores de edad. Ojalá lleguen los programas, proyectos y las políticas públicas lleguen a todos los territorios, incluso en la ruralidad y en las comunidades étnicas. Colombia fue uno de los países de la región que más se demoró en aprobar este tipo de legislación, pero expertos consideran que la ley es amplia porque permite trabajar acciones con diferentes sectores. Todavía falta un largo tramo para que esta ley pueda estar efectivamente regulada y que además pueda tener el presupuesto que se necesita. La ley también establece programas para prevenir desigualdades y proteger los derechos de la infancia. Todo un gobierno se movilice desde sus diferentes responsabilidades para poder garantizar que en el territorio colombiano ninguna niña volverá a ser forzada a un matrimonio infantil o a una unión temprana. Trabajar con las familias, colegios y comunidades para generar un cambio cultural es para algunos uno de los principales retos que hay en el país. El estudio de la Alianza 4U encuestó a 1.200 estudiantes de 122 universidades. Vamos con cifras. El 40% tiene depresión moderada a severa y el 44% ansiedad. Los médicos residentes son parte de esta estadística. 1 de cada 8 estudiantes universitarios en Colombia ya ha intentado quitarse la vida. Así lo revela el Estudio Nacional de Salud Mental, liderado por Alianza 4U, tras una encuesta a 1.200 jóvenes en 23 departamentos. Nos encontramos frente a una generación que cada vez está más dispuesta a hablar en voz alta, a discutir de manera abierta problemas de salud mental. Entre los universitarios hay un grupo que enfrenta una presión extrema. Los más de 6.000 médicos residentes trabajan turnos de 32 horas seguidas, sin contrato laboral, sin prestaciones y con denuncias de maltrato sistemático. El hecho de que una de las principales causas de muerte en los residentes sea después del cáncer, el suicidio, pues es muy preocupante. Uno vive alrededor de muchas experiencias que lo orillan a pensar de que eso es una solución. Nosotros estamos actualmente regidos por unas 66 horas semanales, es decir, 6 turnos de 12 horas a la semana. La ley doctora Catalina busca reducir la carga semanal, establecer prestaciones sociales y crear canales de denuncia contra el acoso. Impedir vulneración de topes máximos, mejorar las condiciones laborales, prevenir maltrato y acoso con el propósito también de que haya una tranquilidad. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la Línea Nacional de Atención en Salud Mental es el 192, opción 4, gratuita y disponible 24 horas. Quitarle la vida a una mujer en Colombia es un delito que no prescribirá. El responsable podrá ser juzgado y condenado en cualquier tiempo porque pronto entrará a regir la ley Nancy Mestre. Recordemos que la ley surge de la joven barranquillera asesinada en 1994 y cuyo homicida huyó a Brasil, donde fue capturado. Nancy Mestre, la adolescente asesinada en 1984 en Barranquilla por un hombre que luego de quitarle la vida se cambió de identidad y huyó del país, es el origen de esta ley que, de ser aprobada, permitiría que los autores de estos delitos respondan así tengan 100 años de edad. En la medida en que tengamos más condenas, eso también sirve para desestimular el feminicidio, porque sabe que la justicia los va a encontrar
tarde o temprano. La iniciativa fue presentada ante el Congreso en medio de un reconocimiento a Martín Mestre, quien durante más de 30 años hizo todo lo posible para que la muerte de su hija Nancy no quedara en la impunidad, y lo logró con la ayuda de la Interpol y la policía brasileña. Tengan claro los victimarios y los agresores de las mujeres que la persecución penal será permanente. Esa persistencia del señor Mestre inspiró a los autores de esta ley para que de ahora en adelante ningún crimen de esta naturaleza quede en la impunidad. Entonces vamos a elevar el feminicidio a delito de lesa humanidad. El proyecto, conocido como Ley Nancy Mestre, busca responder a una realidad contundente. En 2025, 621 mujeres fueron asesinadas, en un 68% por sus compañeros o excompañeros sentimentales. Solo el 33% de estos casos llegó a etapa de condena, mientras que un 67% sigue en investigación o juicio, lo que evidencia un patrón de violencia estructural. Esta ley lo que lleva precisamente es a garantizar que no haya impunidad. Con esta propuesta, el Congreso envía un mensaje contundente: el feminicidio no tendrá fecha de vencimiento en la justicia colombiana. Y es que en el último año se registraron más de 119 feminicidios y 46.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. Por eso se pretende reparar los vacíos en los procedimientos y la revictimización en las mujeres con la ley Ginette Bedoya. A un paso de convertirse en ley, el proyecto impulsado por la periodista Ginette Bedoya superó su tercer debate en el Senado. La norma hace obligatoria la capacitación en violencia de género para todos los servidores públicos. Si ese 25 de mayo del año 2000, el médico de medicina legal que me practicó el examen, luego de llegar casi muerta a un hospital de la policía y después de una violación masiva por parte de un grupo de paramilitares, hubiera estado formado en prevención de violencias basadas en género, seguramente mi situación sería diferente. El 35,4% de las víctimas de feminicidio fueron valoradas previamente por medicina legal. Esta sentencia que hoy nos convoca en este proyecto no es solamente una condena, es también un llamado a atención al Estado. El proyecto acata un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano en el caso de la periodista. El daño que me causaron no hay nada que lo pueda reparar. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las cosas que se puedan hacer. Yo tuve que renunciar a mi vida, pero hoy tengo la posibilidad de dejar una ley que le dé garantías a las mujeres en Colombia. Y eso es mi justicia. Viajar con niños sin silla de seguridad podría ser sancionable en Colombia. Un proyecto de ley busca cambiar la forma en la que se protege a los menores en las vías en un país donde cada año mueren más de 500 niños en accidentes de tránsito. Esta iniciativa no solo obligaría al uso de sillas infantiles, sino que pone sobre la mesa una discusión incómoda. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en decisiones que hoy dependen de los padres? En un choque a 50 kilómetros por hora, un bebé, una niña o un niño pueden salir disparados con una fuerza de hasta 50 veces su peso. El proyecto establece multas para quienes incumplan la norma y refuerza la idea de que no se trata de una opción, sino de una obligación para salvar vidas. Hay todavía incertidumbre frente a 1 metro, 1,20, 1,30, pero son normas internacionales que en este país se tienen que empezar a cumplir. De ser aprobado, Colombia se alinearía con estándares internacionales de seguridad vial en una apuesta por reducir la siniestralidad infantil. 30 mujeres emprendedoras ofrecen sus productos y servicios en la Feria de Emprendimiento organizada por la Comisión Legal de Equidad de la Mujer. En este espacio se destacan muchas historias de vida. Les contamos de Nubia, quien a sus 74 años sigue impulsando su emprendimiento de accesorios en cuero. A sus 65 años y luego de realizar distintas labores, Nubia decidió emprender y convertirse en una diseñadora y creadora de productos elaborados con cuero. Ya al quedarme sin trabajo, entonces me invitaron a unos programas con una alcaldía que gracias a Dios logré aprender lo que hago hoy en día. Llevo 9 años, todo lo que hago es a base en cuero. Así como Nubia, el 90% de las participantes de esta feria cuentan con este emprendimiento como principal fuente de ingresos. No necesita ni siquiera una ley, necesita una disposición de la gente para ayudar a quienes hacen
todos los días emprendimientos creativos. Para las senadoras, lograr el empoderamiento económico de las mujeres es una herramienta muy efectiva para enfrentar la violencia de género. A fortalecer a nuestras mujeres, a que las mujeres corten ese ciclo de violencia que muchas veces tienen en el hogar. Con este tipo de emprendimientos generan productividad para su economía en el hogar. Se destaca de esta feria que el 70% de las participantes son mujeres cabeza de hogar y en promedio cada emprendimiento beneficia a 3 personas de los núcleos familiares. Las empresas del país pueden pagar menos impuestos invirtiendo en el apoyo al deporte, especialmente en zonas marginadas. Las escuelas de fútbol se convierten en aliadas para esta práctica, pero lo más importante es que alejan a los jóvenes de la violencia. Aquí no hay camerinos ni marcador electrónico, solo un profesor, un balón gastado y cientos de niños y adolescentes entre los 5 y 16 años. Esto es una escuela de fútbol de barrio y en Colombia se estima que hay más de 4.300. Trabajar por la comunidad con nuestros niños, apartarlo un poco del tema de la drogadicción. Si logran tener un poco más el apoyo del Estado, el apoyo de las personas pudientes y de las empresas privadas, va a ser mucho mejor. Todo empieza con un sueño, con manos que arman los conos, que pitan, que corrigen posturas, porque aquí el gol no es lo único que importa. Aquí también se aprende a caer, a levantarse, a pedir el balón otra vez. Y los niños, sin saberlo, ya están jugando su partido más importante. Forma el carácter y la capacidad de diferenciar entre todo lo que se puede llevar a cabo si yo gano, si yo pierdo. Lo más que me gusta venir acá es patear la pelota. Cada entrenamiento forja el futuro. Entre carrera y carrera, entre un pase y otro, los niños van creciendo, van aprendiendo que el balón también se puede convertir en un camino. Es como la necesidad y adrenalina de ir a jugar fútbol, especialmente de querer tocar un balón y de sentirlo. Sienten que se van a distraer y se van a sentir mejor. La emoción se contagia en los corazones de las mamás, abuelas, papás y acompañantes, ratificando la importancia de estos espacios para el país. Las mamás que son de escasos recursos, digamos que es importante que la escuelita les ayuda muchísimo. El joven comienza no solamente a estar integrándose con la comunidad, con los demás jóvenes en relación a una disciplina, sino que también pues entonces se va generando esa capacidad de cooperación. En el Congreso se abren caminos para que empresas privadas inviertan en el deporte a cambio de beneficios tributarios. Mientras tanto, la pasión por el deporte crece en los barrios. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de varias ciudades colombianas. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Pues le cuento, Marce, cada día sumando en redes con resultados muy favorables. ¿Cómo la ven? Nos alegra mucho. Con estos resultados los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.